En los últimos años, Brasil ha enfrentado una preocupante escalada de calor extremo, pero en 2025 el escenario alcanzó niveles inéditos. El Instituto Nacional de Meteorología, INMET, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MCTI, confirmaron la frecuencia récord de olas de calor en prácticamente todas las regiones del país. Este fenómeno dejó de ser una excepción para convertirse en una rutina climática, con episodios más largos, más intensos y cada vez más próximos entre sí. Para las personas mayores de 60 años, este nuevo patrón climático no es solo una molestia. Se trata de una amenaza directa para la salud y la supervivencia. Las olas de calor aumentan la mortalidad por problemas cardiovasculares, respiratorios y renales, muchas veces en silencio, sin que la población perciba la magnitud real del riesgo. Lo que hace que este cambio sea tan peligroso es que la adaptación natural del cuerpo humano tiene límites, y los datos de 2025 muestran que ya estamos poniendo a prueba esos límites a diario. En varias capitales, la temperatura media superó en hasta 5 grados Celsius los valores históricos, mientras que el número de noches tropicales, aquellas en las que la mínima no baja de los 25 grados Celsius, se duplicó en relación con la década pasada. El calor nocturno, que antes era raro, se volvió constante, impidiendo que el cuerpo se recupere del estrés térmico del día anterior. Esto genera una situación de acumulación de agotamiento y deshidratación, especialmente peligrosa para los adultos mayores que ya tienen más dificultades para regular la temperatura corporal. Además, el fenómeno de las islas de calor urbanas amplifica aún más la situación. Barrios densamente poblados, con poca vegetación y un exceso de concreto y asfalto, llegan a registrar diferencias de hasta 7 grados Celsius en comparación con áreas verdes cercanas. Esto significa que, aunque los pronósticos oficiales indiquen temperaturas elevadas, para quienes viven en grandes ciudades, la realidad suele ser aún más severa. El resultado es un ciclo de calor sin tregua, donde ventiladores y aires acondicionados muchas veces se convierten en la única barrera entre la supervivencia y los efectos devastadores de la hipertermia. Este nuevo patrón climático también presiona sistemas de salud ya sobrecargados. Hospitales y centros de atención reciben, durante olas de calor, un aumento repentino de pacientes con cuadros de agotamiento, deshidratación grave y descompensación de enfermedades crónicas. Los adultos mayores, que con frecuencia toman varios medicamentos diarios, presentan respuestas aún más delicadas, ya que algunos fármacos pueden potenciar los riesgos del calor al alterar la regulación de la presión arterial o la capacidad del cuerpo de eliminar líquidos. El calor interminable, por lo tanto, no es solo un asunto ambiental, es una crisis de salud pública que exige preparación, información y protocolos prácticos de acción. La ciencia ya deja claro que este escenario no es pasajero. El calentamiento global, impulsado por el cambio climático, establece una nueva normalidad en la que las olas de calor serán cada vez más largas, intensas y letales. Para la población mayor, es fundamental comprender que no se trata solo de soportar incomodidad, sino de adoptar estrategias preventivas capaces de reducir los riesgos de complicaciones fatales. Así, conocer la realidad de los números y aceptar que la rutina de calor extremo llegó para quedarse es el primer paso para organizarse, ajustar hábitos y proteger la vida. Comprender por qué el calor extremo afecta con tanta fuerza a las personas mayores de 60 años es esencial para construir cualquier plan de supervivencia. El cuerpo humano, a lo largo del envejecimiento, pierde gradualmente la capacidad de regular su propia temperatura, un proceso llamado termorregulación. En la práctica, esto significa que cuando la temperatura ambiental sube de forma abrupta o se mantiene elevada durante muchas horas, el organismo de un adulto mayor tarda más en percibir el riesgo y reaccionar de manera eficiente. Mientras que los adultos jóvenes transpiran de forma rápida e intensa para liberar calor, los mayores muchas veces sudan menos, se deshidratan más rápido y tienen más dificultades para disipar el calor acumulado. El resultado es una acumulación silenciosa de estrés térmico que puede evolucionar rápidamente
hacia agotamiento por calor o incluso insolación, sin señales evidentes en las primeras etapas. Otro punto crítico es la presencia de enfermedades crónicas, comunes en este grupo etario: hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y problemas renales ya exigen mucho del organismo en condiciones normales. Cuando se suman al calor extremo, estos cuadros se vuelven aún más inestables, aumentando el riesgo de descompensación súbita. Un corazón que ya trabaja en esfuerzo constante puede fallar ante la dilatación de los vasos sanguíneos causada por el calor. Riñones que ya filtran con dificultad pueden sufrir aún más con la pérdida acelerada de líquidos y sales minerales por la transpiración. Estos factores explican por qué, durante olas de calor, las tasas de hospitalización entre los mayores se disparan y la mortalidad aumenta de forma significativa. Los medicamentos de uso continuo representan otro riesgo invisible. Diuréticos, betabloqueadores, antidepresivos e incluso algunos analgésicos comunes interfieren en la forma en que el cuerpo maneja el calor y los líquidos. Esto crea un efecto secundario peligroso. Mientras la persona cree estar siguiendo correctamente su tratamiento, puede estar aumentando, sin saberlo, la vulnerabilidad al estrés térmico. Esta combinación, edad avanzada, enfermedades crónicas y múltiples medicamentos, compone lo que los especialistas llaman la triple amenaza durante olas de calor. Para quienes tienen más de 60 años, cada grado adicional en la temperatura ambiental representa una sobrecarga que el cuerpo no siempre consigue soportar. Más allá de los factores fisiológicos, también hay aspectos sociales que hacen que los mayores estén más expuestos. Muchos viven solos, en casas poco ventiladas o sin acceso a aparatos de climatización. Otros tienen movilidad reducida, lo que dificulta buscar ayuda o desplazarse hacia lugares más frescos, como centros comunitarios o puestos de salud. También está la cuestión de la percepción. Muchos subestiman las señales de su propio cuerpo, creyendo que el calor es solo una incomodidad pasajera, cuando en realidad el organismo ya está entrando en colapso. Esta dificultad para reconocer los síntomas iniciales es una de las razones por las que la mortalidad en mayores aumenta con tanta rapidez durante las olas de calor. Así, cuando decimos que el adulto mayor es el objetivo invisible de las olas de calor, no es una exageración. Se trata de un conjunto de vulnerabilidades que se suman de manera silenciosa, creando una trampa en la que el peligro se instala sin aviso. El calor extremo no necesita alcanzar marcas récord para ser letal. Basta con que persista durante algunas horas en condiciones inadecuadas de hidratación, ventilación y cuidado. Comprender estas vulnerabilidades es el primer paso para actuar con antelación, proteger la salud y evitar tragedias que pueden prevenirse con medidas simples, pero aplicadas de manera correcta y constante. Cuando el termómetro se dispara y el pronóstico confirma la llegada de una ola de calor, cada hora del día adquiere un peso específico sobre la salud de los adultos mayores. Por eso, especialistas en salud pública y climatología han estado defendiendo protocolos de acción basados en una línea de tiempo de 24 horas que transforma un día común en un verdadero guión de supervivencia. La idea central es simple: reconocer que el cuerpo humano reacciona de manera diferente al calor en cada fase del día y que al ajustar las rutinas de acuerdo con este reloj de la supervivencia, es posible reducir drásticamente los riesgos de agotamiento térmico, deshidratación e incluso eventos fatales. Este enfoque, utilizado en planes del Ministerio de Salud y adaptado de experiencias internacionales, organiza las 24 horas en bloques críticos donde cada decisión puede ser determinante. En las primeras horas de la mañana, el objetivo es preparar el organismo para enfrentar el calor que aún se intensificará. Esto significa hidratarse adecuadamente al despertar, consumir alimentos ligeros y ricos en agua y mantener la casa cerrada para evitar la entrada de aire caliente. A lo largo de la mañana, hasta alrededor de las 10 horas, el cuerpo todavía logra lidiar mejor con el aumento de la temperatura, pero es en este periodo cuando ajustes estratégicos, como organizar la medicación del día y preparar comidas frescas con antelación, marcan la diferencia.
Esta anticipación evita esfuerzos físicos o exposición innecesaria al sol en las horas más críticas. Entre el final de la mañana y el mediodía, el escenario cambia por completo. Este es el periodo más peligroso de la ola de calor, cuando las temperaturas alcanzan su punto máximo y el riesgo de descompensación aumenta significativamente. El protocolo recomienda reducir al mínimo las actividades físicas, permanecer en ambientes ventilados o climatizados e intensificar la hidratación en intervalos regulares, incluso sin sed. Para los adultos mayores que usan medicamentos, este es el momento de mayor atención, ya que el calor puede alterar el efecto de los fármacos en el organismo. Pequeñas señales como mareos, cansancio inusual o piel excesivamente caliente deben ser tomadas como alarmas inmediatas. Al final de la tarde, el cuerpo ya acumula horas de estrés térmico. En este punto, medidas como enfriar el ambiente con toallas húmedas, baños tibios o el uso de ventiladores se vuelven fundamentales. A diferencia de lo que muchos piensan, la caída de la temperatura al atardecer no siempre es suficiente para aliviar el organismo, ya que el calor acumulado dentro de las casas puede permanecer atrapado por mucho más tiempo. Por eso, la ventilación cruzada, abrir ventanas opuestas para permitir la circulación de aire, debe iniciarse cuando la temperatura externa sea más baja que la interna. Esta transición prepara el cuerpo para enfrentar la noche, que durante las olas de calor puede ser tan peligrosa como el mediodía. La madrugada es el último eslabón de este reloj. Si la mínima no cae por debajo de los 25 grados Celsius, el organismo pierde la oportunidad de recuperarse, aumentando el riesgo de complicaciones al día siguiente. Los adultos mayores que duermen en habitaciones sofocantes enfrentan deshidratación continua y sueño fragmentado, lo que debilita aún más el cuerpo. Por eso, medidas simples como usar ropa ligera, mantener botellas de agua accesibles y dormir en ambientes ventilados pueden representar la diferencia entre atravesar la ola de calor con seguridad o despertar ya debilitado. El reloj de la supervivencia no es solo una metáfora, es una guía práctica que transforma cada hora del día en un momento estratégico de cuidado, poniendo la rutina al servicio de la salud y de la preservación de la vida. Las primeras 6 horas de una ola de calor son el cimiento de todo el protocolo de supervivencia. Es en este período inicial, todavía en las primeras horas del día, cuando el cuerpo se encuentra más receptivo para prepararse contra el estrés térmico que vendrá. Al despertar, la prioridad absoluta debe ser la hidratación. No basta con beber solo un vaso de agua. Se recomienda ingerir entre 300 y 500 mililitros de líquidos por la mañana, de preferencia agua fresca o infusiones claras sin cafeína. Esta reposición inicial ayuda a corregir la pérdida de líquidos de la noche, cuando el cuerpo ya transpira incluso sin percepción directa. Muchos adultos mayores despiertan con señales de leve deshidratación, como boca seca o mareo al levantarse, y si esto no se corrige, puede comprometer el resto del día. Otro punto fundamental es la alimentación. Las primeras comidas deben ser ligeras y ricas en frutas acuosas, como sandía, melón, naranja y papaya, además de yogures naturales y alimentos de fácil digestión. Comer pesado temprano, como carnes grasas o ultraprocesados, sobrecarga el sistema digestivo y eleva la temperatura interna precisamente cuando es necesario conservarla. Además, dejar las comidas preparadas con anticipación evita que el adulto mayor tenga que usar la estufa o el horno durante las horas más calurosas del día, cuando el calor en la cocina puede volverse insoportable. La rutina matutina también debe incluir cuidados con la casa. Cerrar cortinas, persianas y ventanas orientadas al sol en las primeras horas evita la entrada del calor acumulado. Colocar toallas húmedas en puntos estratégicos y mantener baldes o recipientes con agua en ambientes pequeños ayuda a aumentar la humedad relativa del aire, reduciendo la incomodidad respiratoria que el calor seco puede provocar. En ese momento, antes de que el sol alcance su punto máximo, la casa puede convertirse en un refugio más fresco para el resto del día. Pequeñas medidas tomadas temprano se convierten en grandes beneficios cuando la temperatura supera los 35 grados Celsius.
La mañana también es el momento más indicado para actividades que requieren algún esfuerzo físico, como el baño, la higiene de la casa, una caminata ligera o consultas médicas rápidas. Pasadas las 10 horas de la mañana, el riesgo ya comienza a aumentar y salir de casa puede exponer al adulto mayor a niveles intensos de radiación solar. Por eso, los especialistas recomiendan que cualquier desplazamiento esencial se realice a primera hora del día, siempre con ropa ligera, sombrero de ala ancha, protector solar y botella de agua en mano. Esta planificación reduce la necesidad de exposición durante el horario más peligroso, que se extiende hasta el final de la tarde. Las primeras 6 horas también son decisivas para el control de la medicación. Muchos adultos mayores usan fármacos que influyen directamente en la presión arterial, los riñones o la frecuencia cardíaca. Tomar estos medicamentos en horarios regulares, pero alineados con una adecuada hidratación, puede reducir los riesgos de efectos secundarios durante el calor. Por ejemplo, quienes toman diuréticos necesitan reforzar aún más la ingesta de líquidos por la mañana para evitar caídas bruscas de presión a lo largo del día. Este cuidado simple, muchas veces descuidado, puede ser la diferencia entre un día de estabilidad y un colapso físico provocado por el calor extremo. Las primeras 6 horas, por lo tanto, funcionan como un escudo inicial. En ellas se organiza la alimentación, se refuerza la hidratación, se prepara el ambiente doméstico y se define el ritmo del día. Cuando se aplican correctamente, estas medidas reducen hasta en un 40% el riesgo de complicaciones relacionadas con las olas de calor, según recomendaciones del propio Ministerio de Salud. El secreto está en tratar la mañana no como una rutina común, sino como la primera etapa de un plan estratégico de supervivencia que protege no solo el cuerpo, sino también la mente y la seguridad de los adultos mayores frente a temperaturas cada vez más severas. Entre el final de la mañana y la llegada del mediodía, el riesgo de complicaciones aumenta de forma silenciosa, porque es en ese intervalo cuando la temperatura ambiente comienza a escalar rápidamente y el cuerpo de los adultos mayores ya entra en estado de alerta. Este periodo, que va aproximadamente de las 10 a las 12 horas, debe tratarse como un momento crítico de transición entre la preparación realizada en las primeras horas del día y la fase de calor intenso de la tarde. La clave para atravesarlo con seguridad está en mantener una rutina organizada que priorice la hidratación, la alimentación adecuada y el mínimo esfuerzo físico posible. En esta etapa, los cuidados preventivos se convierten en una barrera vital contra el colapso térmico. La hidratación, que comenzó temprano, necesita reforzarse en este momento. Los especialistas recomiendan pequeñas ingestas regulares de agua cada 30 o 40 minutos, incluso sin sensación de sed. El cuerpo del adulto mayor, debido a los cambios fisiológicos del envejecimiento, ya no envía señales claras de deshidratación y esperar la sed puede ser peligroso. Además del agua, opciones como agua de coco o soluciones caseras con una pizca de sal y azúcar pueden ayudar a mantener el equilibrio de sales minerales, reduciendo el riesgo de calambres, mareos y caída de la presión arterial. Un detalle importante: deben evitarse las bebidas con cafeína, como café o té negro, y los refrescos, ya que aumentan la pérdida de líquidos. La alimentación entre la mañana y el mediodía debe ser ligera, fresca y planificada. Las ensaladas con hojas, verduras crudas y frutas cortadas son ideales, al igual que las proteínas magras de fácil digestión, como pescado o pollo cocido en pequeñas porciones. La meta no es llenar el estómago, sino proporcionar energía suficiente sin elevar la temperatura interna del cuerpo. Los alimentos ultraprocesados, los snacks industrializados y los platos grasos deben descartarse en esta franja del día, porque exigen mayor esfuerzo digestivo y pueden agravar la sensación de calor. Mantener comidas preparadas en la nevera desde temprano ayuda a evitar el uso de la estufa o el horno, que convierten la cocina en un verdadero invernadero durante las olas de calor. En este intervalo, también es el momento de ajustar el ambiente de la casa para resistir el auge de la temperatura que se acerca. Las ventanas orientadas al sol deben permanecer cerradas y cubiertas con cortinas claras.
Si hay ventiladores, deben colocarse de forma estratégica, cruzando el flujo de aire entre dos aberturas. Toallas húmedas o botellas congeladas pueden colocarse frente al ventilador para enfriar aún más el aire. Otra medida eficaz es mantener baldes con agua en el suelo de las habitaciones principales, elevando la humedad del aire y disminuyendo la sensación de sofocamiento. Pequeños ajustes como estos reducen hasta en 3 grados Celsius la temperatura interna, lo que marca una gran diferencia para los adultos mayores vulnerables. El periodo de la mañana al mediodía también debe estar libre de esfuerzos innecesarios. Cualquier actividad que implique salir al sol, limpieza pesada, subir escaleras o cargar peso, debe posponerse. Este es el momento de permanecer en reposo relativo, sentado o acostado en un lugar fresco, ahorrando energía corporal para enfrentar el calor de la tarde. Muchos adultos mayores creen que pueden aprovechar ese horario para resolver pendientes rápidos en la calle, pero ese es precisamente el error que aumenta los casos de agotamiento e insolación. Al contrario, la regla es simple. Este es el momento de recogerse, cuidar el cuerpo y preservar energía. Por lo tanto, el intervalo de la mañana al mediodía funciona como la última barrera de preparación antes del auge del calor. Hidratarse de forma continua, comer alimentos ligeros y evitar esfuerzos físicos son pilares fundamentales para atravesar este periodo sin desgaste. El cuerpo de un adulto mayor, cuando está adecuadamente protegido en esta franja horaria, enfrenta la parte más intensa de la ola de calor con más resiliencia y menor riesgo de complicaciones graves. Tratar estas horas como un capítulo esencial del protocolo de supervivencia es lo que garantiza la seguridad hasta la fase siguiente, donde el peligro alcanza su punto máximo. Este es el periodo más peligroso de todo el día durante una ola de calor. Entre el mediodía y las 16 horas, la combinación de radiación solar intensa, temperaturas máximas y baja humedad crea un ambiente donde el cuerpo humano, especialmente después de los 60 años, enfrenta un estrés térmico casi insoportable. En este intervalo, la prioridad debe ser absoluta: protegerse dentro de casa, mantener la hidratación constante y evitar cualquier exposición al sol. El error más común cometido por los adultos mayores es creer que solo unos minutos en la calle no harán daño, pero basta con una pequeña caminata bajo este calor extremo para desencadenar mareos, caída de presión o incluso un cuadro de insolación. La recomendación oficial es clara: entre el mediodía y las 16 horas, los adultos mayores deben permanecer en reposo, en un lugar fresco y ventilado, tratando este periodo como un verdadero bloqueo de seguridad. La hidratación debe ser aún más rigurosa en este periodo. Lo ideal es mantener botellas de agua cerca en todas las habitaciones para estimular pequeñas ingestas cada 20 o 30 minutos. En este intervalo de calor extremo, el cuerpo pierde líquidos incluso sin signos visibles de sudor, especialmente en ambientes secos. Preparar jarras con agua fresca, rodajas de frutas o incluso cubos de hielo ayuda a hacer el hábito más fácil de mantener. Soluciones isotónicas naturales, como agua con una pizca de sal y azúcar, también pueden usarse en casos de fatiga o calambres. El secreto está en no esperar la sed. Quien espera por el síntoma ya está en proceso de deshidratación. Mantener la casa fresca en este periodo es un desafío, pero algunas medidas prácticas funcionan de manera eficaz. Cortinas gruesas o paños húmedos colgados en las ventanas ayudan a bloquear la entrada de calor. El uso de ventiladores debe ser continuo, pero es importante recordar que solo mueven el aire y no reducen la temperatura. Por eso, pueden combinarse con toallas mojadas, recipientes con agua o botellas congeladas colocadas frente a las aspas. Para quienes cuentan con aire acondicionado, se recomienda mantener el ambiente climatizado en torno a 24 a 26 grados Celsius, evitando ajustes demasiado bajos que fuerzan el aparato y generan choque térmico al salir. Durante estas horas críticas, la alimentación también debe adaptarse. Comidas calientes, grasosas o pesadas aumentan la producción interna de calor, mientras que platos fríos, como ensaladas, frutas y refrigerios ligeros, reducen la sobrecarga digestiva. Evitar totalmente el uso de la estufa en este horario es una estrategia inteligente,
ya que el calor liberado por los quemadores y el horno puede transformar la cocina en un espacio sofocante. Preparar los alimentos temprano o dejar porciones frías listas en la nevera es la forma más segura de mantener energía sin exponer el cuerpo a riesgos adicionales. Es también, en este periodo, cuando aparecen las primeras señales de alerta de hipertermia y agotamiento por calor: mareos, dolor de cabeza, piel roja y caliente, sudor excesivo seguido de sequedad repentina de la piel, debilidad extrema e incluso confusión mental. En los adultos mayores, estos síntomas pueden evolucionar rápidamente hacia pérdida de conciencia y colapso circulatorio. Por eso, cualquier indicio debe tratarse como una emergencia, avisando a familiares, vecinos o servicios de salud. El mediodía a las 16 horas no es solo un intervalo peligroso, es la fase decisiva en la que el cuerpo más necesita protección total. Seguir el protocolo de seguridad en este periodo puede representar la diferencia entre atravesar la ola de calor con seguridad o entrar en un estado de riesgo grave. Cuando el reloj se acerca a las 16 horas, muchos adultos mayores creen que lo peor ya pasó, pero esta es una percepción engañosa. El final de la tarde conlleva un riesgo oculto. Incluso si la temperatura externa comienza a bajar gradualmente, el calor acumulado dentro de las casas y apartamentos sigue siendo elevado, transformando el ambiente doméstico en un verdadero horno. En ese momento, medidas inteligentes de enfriamiento hacen toda la diferencia. Abrir las ventanas de forma estratégica, solo cuando la temperatura externa sea más baja que la interna, crea la llamada ventilación cruzada, permitiendo la circulación de aire y expulsando el calor atrapado en las paredes y muebles. Si la ventilación natural no es suficiente, el uso de ventiladores orientados hacia afuera puede ayudar a empujar el aire caliente al exterior, mientras entran nuevos flujos de aire fresco. Esta transición del final de la tarde es crucial para evitar que el calor nocturno se vuelva insoportable. Al final de la tarde, el cuerpo ya está debilitado tras horas de estrés térmico. Por eso, es el momento ideal para reforzar la hidratación y reponer electrolitos perdidos a lo largo del día. Sopas frías, jugos naturales y frutas con alto contenido de agua, como sandía y naranja, pueden ayudar a recuperar energía sin sobrecargar el organismo. También es importante evitar comidas pesadas o ricas en grasa, que aumentan la sensación de calor y dificultan la digestión. Este periodo debe ser visto como un momento de preparación para la noche. Cuanto más equilibrado llegue el cuerpo a las horas de sueño, menor será el impacto del calor continuo en la madrugada. Otra estrategia esencial al final de la tarde es el uso de técnicas simples de enfriamiento corporal. Baños tibios o fríos ayudan a reducir la temperatura interna sin provocar choque térmico. Paños húmedos aplicados en puntos estratégicos, como frente, axilas, nuca e ingles, funcionan como un sistema de enfriamiento inmediato, bajando la temperatura corporal de manera eficaz. Los adultos mayores con movilidad reducida pueden mantener recipientes con agua fría cerca de la silla o la cama para mojar brazos y piernas durante este periodo. Estas medidas, cuando se incorporan a la rutina, ayudan a evitar que el cuerpo acumule calor excesivo antes de la noche. El final de la tarde también es el momento de ajustar la casa para garantizar un sueño menos sofocante. Las cortinas oscuras deben permanecer cerradas en las habitaciones más expuestas al sol, mientras que paños húmedos pueden colocarse en ventanas o puertas para refrescar el aire que entra. Para quienes usan ventiladores, colocar botellas con agua congelada frente al flujo de aire intensifica el enfriamiento. Si hay aire acondicionado, lo ideal es utilizarlo de forma moderada en este periodo, reduciendo la temperatura gradualmente para que el cuerpo se adapte antes de la noche. Esta preparación del ambiente doméstico es tan importante como la hidratación, ya que garantiza una noche con menos interrupciones y mayor posibilidad de recuperación física. Por lo tanto, el final de la tarde debe tratarse como la etapa de transición entre el auge de la ola de calor y la fase nocturna, que también conlleva riesgos significativos. Al cuidar la hidratación, ajustar la alimentación, adoptar técnicas de enfriamiento y preparar la casa para la noche, el adulto mayor crea un escudo protector contra el calor acumulado.
No se trata solo de alivio momentáneo, sino de una estrategia fundamental para preservar la salud en un ciclo continuo de altas temperaturas que ya no da tregua en muchas regiones de Brasil. El final de la tarde es así el momento de reconstruir fuerzas para enfrentar el próximo desafío, la noche calurosa que puede comprometer el descanso y el equilibrio del organismo. La noche, que debería ser un periodo de recuperación natural del cuerpo, se transforma en otro desafío durante las olas de calor. Para los adultos mayores, el riesgo se multiplica, porque es precisamente en el sueño cuando el organismo necesita estabilizar la presión arterial, equilibrar los líquidos y reparar funciones esenciales. Sin embargo, cuando la temperatura mínima no desciende por debajo de los 25 grados Celsius, fenómeno cada vez más común en las llamadas noches tropicales, el cuerpo no logra enfriarse y la sensación de sofocamiento interrumpe repetidamente el descanso. El resultado es un ciclo peligroso: sueño fragmentado, deshidratación continua y fatiga acumulada, que dejan al adulto mayor aún más vulnerable al día siguiente. Por eso, los especialistas advierten que las noches calurosas pueden ser tan letales como las tardes abrasadoras. Para atravesar este periodo crítico, el primer paso es preparar el dormitorio como un espacio de refugio. Las ventanas deben abrirse solo si la temperatura externa es más baja que la interna, creando ventilación natural. De lo contrario, lo ideal es mantener el ambiente cerrado y usar ventiladores asociados a técnicas caseras, como botellas congeladas o toallas mojadas colocadas frente al flujo de aire. Esto genera una sensación de enfriamiento inmediato y ayuda a bajar la temperatura alrededor de la cama. Otra medida eficaz es colocar paños húmedos en los laterales de la cama o en el suelo, aumentando la humedad relativa del aire y reduciendo la sequedad de las vías respiratorias. El cuerpo también necesita cuidados específicos antes de dormir. Un baño tibio o ligeramente frío, tomado unos 30 minutos antes de acostarse, ayuda a bajar la temperatura central y facilita el inicio del sueño. La ropa ligera, preferentemente de algodón, permite una mejor ventilación de la piel. El uso de sábanas finas en lugar de mantas pesadas es esencial, así como evitar almohadas sintéticas que retienen calor. Para los adultos mayores que se despiertan con frecuencia durante la noche, se recomienda dejar una botella de agua al lado de la cama, para pequeños sorbos a lo largo del sueño, evitando la progresión silenciosa de la deshidratación. La alimentación también influye en la calidad del sueño en noches calurosas. Comidas ligeras, hechas hasta 2 horas antes de acostarse, reducen el esfuerzo digestivo y evitan el aumento de la temperatura interna. Sopas frías, ensaladas y frutas son opciones ideales, mientras que los platos grasos y las bebidas alcohólicas deben evitarse. El alcohol, además de deshidratar, compromete el ciclo del sueño, agravando la sensación de agotamiento al día siguiente. Otro punto importante es evitar estimulantes como café, té negro o refrescos a base de cola, que perjudican aún más la capacidad del cuerpo para descansar adecuadamente. Dormir en un ambiente seguro, fresco y preparado no es un lujo, sino una medida de supervivencia en olas de calor. Cada detalle, desde la ropa de cama hasta el nivel de hidratación, marca una diferencia directa en la protección del organismo. Para el adulto mayor que ya enfrenta limitaciones fisiológicas, estas medidas pueden reducir drásticamente el riesgo de agravamiento de enfermedades crónicas y garantizar una noche mínimamente reparadora. El sueño ligero y continuo, incluso en condiciones adversas, es lo que fortalece el cuerpo para enfrentar un nuevo día de temperaturas extremas, preservando la salud y, en muchos casos, salvando vidas. Durante una ola de calor, reconocer rápidamente las señales de alerta puede marcar la diferencia entre una intervención simple en casa y una emergencia médica potencialmente fatal. Los adultos mayores son especialmente vulnerables porque muchas veces presentan síntomas más sutiles que pueden confundirse con cansancio común o malestar pasajero. Sin embargo, ignorar estos indicios es un error peligroso, ya que la progresión del agotamiento por calor y de la insolación puede ser extremadamente rápida. Por eso, es esencial que familiares, cuidadores
y el propio adulto mayor conozcan en detalle cuáles son las principales señales y cómo actuar inmediatamente ante ellas. El primer grupo de señales involucra alteraciones generales de bienestar, mareos, dolor de cabeza persistente, debilidad inusual, náuseas y cansancio extremo. Estos síntomas pueden indicar agotamiento por calor, cuando el cuerpo ya no logra equilibrar líquidos y temperatura interna. Otra señal común es la sudoración excesiva al inicio, seguida de reducción o incluso ausencia de sudor, incluso bajo calor intenso, un signo grave de que el cuerpo ha entrado en fallo en el proceso de enfriamiento. La piel, en esos casos, puede volverse roja y caliente, mientras que el pulso se acelera, reflejando el esfuerzo del corazón por mantener la circulación. Las señales neurológicas son aún más peligrosas. Confusión mental, habla arrastrada, desorientación y somnolencia exagerada no deben atribuirse solo al cansancio de la edad. Estos síntomas indican que el cerebro está sufriendo con el exceso de calor, situación que puede evolucionar rápidamente hacia pérdida de conciencia y convulsiones. Para los adultos mayores que ya conviven con enfermedades como Alzheimer o Parkinson, estas señales pueden ser difíciles de distinguir, pero cualquier cambio repentino en el comportamiento debe tratarse como una emergencia. La insolación, etapa más grave del estrés térmico, exige atención médica inmediata, pues puede causar daños irreversibles al sistema nervioso central. Otro punto crítico involucra al sistema cardiovascular. Caídas bruscas de presión, palpitaciones, falta de aire o dolor en el pecho durante una ola de calor son señales de que el corazón está sobrecargado. El calor extremo obliga a la dilatación de los vasos sanguíneos y aumenta la exigencia sobre el músculo cardíaco, algo especialmente peligroso para los adultos mayores hipertensos o con antecedentes de infarto. En estas situaciones, no se debe esperar a ver si el cuadro mejora por sí solo. La orientación es buscar atención médica de inmediato. Cada minuto puede marcar la diferencia para evitar complicaciones fatales. En todos estos casos, el protocolo de acción es claro: llevar al adulto mayor a un ambiente fresco, ofrecer líquidos en pequeñas cantidades y aplicar técnicas de enfriamiento rápido, como paños húmedos en la frente, axilas e ingles mientras se espera la ayuda médica. El error más común es creer que el adulto se va a recuperar solo después de descansar, pero el organismo ya debilitado no siempre consigue retomar el equilibrio. Por eso, las señales de alerta deben tratarse con la máxima seriedad. Identificarlas temprano y actuar con rapidez es la clave para reducir muertes en olas de calor, transformando la información en un verdadero escudo de protección para la población mayor. Poco se habla de esto, pero muchos medicamentos de uso continuo en adultos mayores aumentan significativamente los riesgos durante olas de calor. Este es un punto crítico porque la mayoría de las personas mayores de 60 años toma diariamente fármacos para la presión, la diabetes, el corazón, la ansiedad o los dolores crónicos, sin percibir que el efecto de esas sustancias puede sumarse al estrés térmico. El resultado es una combinación peligrosa. Mientras el calor sobrecarga el cuerpo, algunos medicamentos reducen la capacidad de respuesta fisiológica, dejando al organismo aún más vulnerable. Conocer estas interacciones es esencial para que adultos mayores, familiares y cuidadores logren protegerse de forma adecuada. Uno de los grupos más delicados es el de los diuréticos, comúnmente usados en el tratamiento de la hipertensión y de problemas cardíacos. Estos fármacos aumentan la eliminación de líquidos del cuerpo, algo beneficioso en condiciones normales, pero arriesgado en días de calor extremo, cuando la deshidratación ya es una amenaza inminente. El adulto mayor puede perder líquidos y sales minerales en exceso, desarrollando caída de presión, debilidad e incluso desmayos. Otro grupo de atención son los beta-bloqueadores, también usados en enfermedades cardíacas. Reducen la frecuencia cardíaca y dificultan la capacidad del organismo de acelerar los latidos en respuesta al calor, limitando la defensa natural contra la hipertermia. Los medicamentos psiquiátricos, como antidepresivos y ansiolíticos, también presentan riesgos relevantes.
Muchos de ellos afectan al sistema nervioso central y alteran la percepción de la sed o la capacidad de sudar. Esto significa que el adulto mayor puede no sentir necesidad de beber agua incluso estando deshidratado, o puede sudar menos, acumulando calor sin darse cuenta. Algunos antipsicóticos, usados en cuadros de demencia, intensifican aún más este problema, convirtiendo la insolación en un riesgo concreto. Los antiinflamatorios y analgésicos comunes, por su parte, pueden sobrecargar los riñones, dificultando la eliminación adecuada de toxinas cuando el cuerpo ya está en estrés por la deshidratación. El riesgo no está solo en el efecto directo de los medicamentos, sino también en la polimedicación, es decir, en el uso simultáneo de varios fármacos. Esta realidad es muy común en adultos mayores y crea interacciones complejas, donde el calor funciona como detonante de desequilibrios graves. Por ejemplo, un adulto mayor que toma diurético, beta bloqueador y antidepresivo al mismo tiempo tiene una capacidad muy reducida de enfrentar la ola de calor, incluso si se encuentra en un ambiente relativamente fresco. Esta vulnerabilidad aumenta aún más cuando no hay un acompañamiento médico cercano o cuando el paciente no entiende el impacto de estos medicamentos en días de calor extremo. Ante esto, los especialistas recomiendan que, durante periodos de ola de calor, los adultos mayores mantengan contacto con sus médicos para revisar las dosis o recibir orientaciones específicas. En algunos casos, puede ser necesario ajustar horarios, reforzar la hidratación o monitorear los signos vitales con mayor frecuencia. Es fundamental no interrumpir la medicación por cuenta propia, sino adoptar estrategias de apoyo para reducir los riesgos. El conocimiento sobre la relación entre medicamentos y calor es uno de los puntos más descuidados en el debate sobre salud pública, pero puede salvar vidas cuando se incorpora a los protocolos de supervivencia. En un país donde las olas de calor ya son rutina, este cuidado necesita ser prioridad en todas las familias. Durante una ola de calor, el ambiente doméstico puede convertirse tanto en un refugio como en una trampa. Para los adultos mayores que pasan la mayor parte del tiempo en casa, transformar el espacio en un lugar seguro contra el calor no es solo comodidad, es supervivencia. El concepto de mapa de la casa fresca es simple: identificar los puntos críticos de calor y aplicar ajustes rápidos, prácticos y de bajo costo que pueden reducir la temperatura interna hasta en 5 grados Celsius. Esta diferencia, aunque parezca pequeña, puede significar la preservación de la salud en días en que el termómetro supera los 40 grados Celsius en las calles. El secreto está en actuar de forma estratégica, con medidas fáciles de aplicar y sostenibles. El primer ajuste involucra el bloqueo del sol directo. Cortinas claras, paños húmedos colgados en las ventanas e incluso cartón o papel de aluminio adheridos temporalmente en los vidrios expuestos ayudan a reducir la entrada de calor. El segundo paso es crear ventilación cruzada. Abrir ventanas opuestas, cuando la temperatura externa sea más baja que la interna, para permitir que el aire circule y expulse el calor acumulado. Un tercer ajuste consiste en posicionar ventiladores de manera inteligente, orientados hacia afuera en determinados momentos para retirar el aire caliente y hacia adentro en otros, cuando la brisa nocturna comience a refrescar. La humidificación del ambiente es otro punto clave. Baldes o recipientes con agua distribuidos por la casa, toallas mojadas colgadas e incluso botellas congeladas colocadas frente al ventilador aumentan la sensación de frescor y reducen la incomodidad respiratoria. Colocar plantas naturales en puntos estratégicos también contribuye, ya que liberan humedad y ayudan a mejorar la calidad del aire. Para el dormitorio, se recomienda ropa de cama ligera y sábanas de algodón, además de retirar alfombras y objetos que acumulen calor. Pequeñas adaptaciones estructurales, como pintar las paredes externas con colores claros o instalar películas reflectantes en los vidrios, también forman parte del mapa, pero incluso sin grandes obras, ya es posible generar una diferencia significativa. Otro ajuste importante es reorganizar los ambientes. Los espacios más pequeños y menos expuestos al sol directo deben priorizarse como lugares de permanencia durante el auge del calor.
En esos espacios se pueden concentrar ventiladores, humidificadores y recursos simples para mantener la temperatura más baja. Si es posible, trasladar la cama o la silla de descanso al cuarto más fresco de la casa durante la ola de calor es una decisión estratégica. El baño también puede usarse como punto de alivio, con duchas rápidas o toallas húmedas siempre disponibles para refrescar el cuerpo en intervalos regulares. Por último, el mapa de la casa fresca debe ser visual y accesible. Una lista de verificación impresa, pegada en la nevera o en la pared de la sala, garantiza que todos los pasos se recuerden y se apliquen diariamente. Esta lista puede incluir tareas simples, como cerrar cortinas por la mañana, verificar los recipientes de agua, reposicionar ventiladores y preparar ropa ligera para la noche. Para los adultos mayores que viven solos, este recurso sirve como guía práctica y constante, reduciendo olvidos en momentos críticos. Con estos 10 ajustes rápidos, la casa deja de ser un riesgo y pasa a ser el principal aliado en la supervivencia a las olas de calor, ofreciendo un refugio seguro y eficiente frente a un clima cada vez más severo. La hidratación correcta es el eje central de la supervivencia en olas de calor, pero va mucho más allá de simplemente beber grandes cantidades de agua. Para los adultos mayores, el equilibrio entre agua y sales minerales es determinante, porque el cuerpo en esa etapa de la vida ya tiene menor capacidad de regular el volumen sanguíneo, la presión arterial y el funcionamiento de los riñones. En días de calor extremo, perder líquidos y electrolitos por la transpiración puede provocar no solo cansancio, sino también caídas bruscas de presión, calambres, confusión mental y, en casos graves, fallo circulatorio. Por eso el principio fundamental es hidratarse constantemente y de forma inteligente, respetando los límites y necesidades del organismo. El agua debe ingerirse en pequeñas cantidades a lo largo de todo el día, y no en grandes volúmenes de una sola vez. Esto evita sobrecargar los riñones y garantiza una absorción gradual. Para los adultos mayores que toman diuréticos u otros medicamentos que interfieren en el equilibrio de líquidos, este cuidado es aún más esencial. Una buena práctica es mantener botellas de 300 a 500 ml al alcance en todos los ambientes, incentivando sorbos frecuentes cada 20 o 30 minutos. El error más común es esperar la sed, pero en el envejecimiento, la sensación de sed es menos intensa, lo que significa que el cuerpo puede estar ya deshidratado cuando el adulto percibe el síntoma. El papel de la sal en este contexto es igualmente importante. Durante la transpiración intensa, el cuerpo pierde no solo agua, sino también sodio y potasio, que son fundamentales para la contracción muscular, el ritmo cardíaco y la estabilidad de la presión arterial. Por eso, en olas de calor, se recomienda incluir pequeñas cantidades de sal en la alimentación, siempre con moderación y orientación médica para quienes tienen restricciones. Una solución práctica y casera es preparar el suero de hidratación, 1 litro de agua filtrada, una cucharadita rasa de sal y 2 cucharadas de azúcar. Esta mezcla simple ayuda a reponer rápidamente electrolitos y puede usarse en casos de fatiga, mareos o sudoración excesiva. Los alimentos ricos en agua y minerales también son aliados estratégicos. Frutas como sandía, melón, naranja y piña ofrecen hidratación natural y reposición de nutrientes. Verduras crudas, sopas frías y agua de coco son otras opciones eficaces. En contrapartida, deben evitarse las bebidas alcohólicas y los refrescos, pues favorecen la deshidratación y aumentan el esfuerzo de los riñones. Es importante recordar que incluso algunos tés y cafés, cuando se consumen en exceso, pueden agravar la pérdida de líquidos. El equilibrio está en priorizar líquidos claros y naturales en intervalos regulares, manteniendo el cuerpo protegido contra el colapso térmico. Para los adultos mayores que ya tienen enfermedades renales o cardíacas, la hidratación debe seguir aún más de cerca la orientación médica, porque tanto el exceso como la falta de líquidos pueden ser peligrosos. El secreto está en adaptar la rutina a las condiciones climáticas, reforzando la hidratación durante las olas de calor y monitoreando señales de alerta como hinchazón, falta de aire o aumento repentino de peso
que pueden indicar sobrecarga de líquidos. Agua, sal y equilibrio no son solo recomendaciones generales, son un trípode de supervivencia. Cuando se aplican bien, permiten que el organismo enfrente las olas de calor con mayor resiliencia, garantizando seguridad y preservando la salud en un escenario climático cada vez más hostil. Uno de los recursos más prácticos y eficientes para garantizar la protección de los adultos mayores durante las olas de calor es transformar las orientaciones en una lista de verificación simple, impresa y pegada en la puerta del refrigerador. Este cuadro visual funciona como recordatorio diario, fácil de acceder y consultar, tanto para quienes viven solos como para familiares y cuidadores. El objetivo es reunir en una sola lista las acciones fundamentales que deben realizarse en diferentes momentos del día, sin depender de la memoria o de la percepción del riesgo. En situaciones de calor extremo, cuando el cuerpo ya está cansado y la mente puede confundirse, tener esta guía fija en el refrigerador puede literalmente salvar vidas. La lista debe comenzar por la mañana, con medidas preventivas esenciales. 1. Beber al menos 300 mililitros de agua al despertar. 2. Preparar comidas frías para el almuerzo. 3. Cerrar cortinas y ventanas que den al sol. 4. Colocar baldes o toallas húmedas en las habitaciones principales. Estas 4 acciones ya crean una base sólida de protección para el resto del día. A lo largo de la mañana es importante incluir el recordatorio de hidratarse cada 30 minutos, incluso sin sed, y organizar los medicamentos en horarios adecuados, evitando olvidos que pueden volverse peligrosos en medio del calor. Para el periodo más crítico, entre el mediodía y las 16 horas, la lista debe reforzar la necesidad de permanecer en reposo, evitar salir de casa, ingerir líquidos claros y ligeros y monitorear signos de mareo, dolor de cabeza o piel excesivamente caliente. En este bloque, también es útil tener a mano la preparación casera de suero de hidratación, ya que puede ser necesario en situaciones de debilidad repentina. El siguiente punto de la lista debe recordar al adulto mayor reorganizar el ambiente al final de la tarde, abriendo las ventanas solo cuando la temperatura exterior sea más baja que la interior, para favorecer la ventilación cruzada y expulsar el calor acumulado. En la transición a la noche, la guía debe recomendar una ducha tibia para bajar la temperatura corporal, ropa ligera de algodón, una botella de agua al lado de la cama y sábanas finas en lugar de mantas pesadas. También debe haber una nota destacada para evitar comidas pesadas, alcohol y bebidas con cafeína, ya que todos estos factores empeoran la calidad del sueño y aumentan la deshidratación. La lista debe incluir además la orientación de observar señales de alerta como confusión mental, falta de aire, dolor en el pecho o ausencia de sudor en calor intenso, indicando la necesidad de buscar atención médica inmediata. Este recurso simple, de bajo costo y de gran impacto, tiene la ventaja de transformar recomendaciones complejas en pasos concretos y visuales que pueden seguirse fácilmente. Para aumentar la eficacia, la lista puede ser colorida, con símbolos o íconos, facilitando la lectura incluso para quienes tienen dificultades visuales. También puede adaptarse de acuerdo con la realidad de cada adulto mayor, incluyendo observaciones sobre medicamentos, contactos de emergencia y teléfonos de familiares cercanos. Pegar esta guía en el refrigerador, punto de acceso diario inevitable, es transformar la información en acción. La lista en la nevera funciona como un mapa de supervivencia dentro del propio hogar, protegiendo vidas en cada ola de calor que se ha convertido en parte de la nueva realidad climática de Brasil. Ningún protocolo de supervivencia frente a las olas de calor puede estar completo sin considerar la importancia de la red de apoyo. Para los adultos mayores, especialmente aquellos que viven solos, el apoyo de familiares, vecinos y profesionales de la salud es determinante para reducir riesgos y evitar tragedias silenciosas. El calor extremo no es solo un desafío físico, también exige vigilancia constante, y muchas veces la persona mayor no logra por sí sola percibir las señales de alerta o aplicar todas las medidas preventivas. Es en este punto donde entra la red de apoyo, transformando el cuidado individual en protección colectiva.
En el entorno familiar, pequeñas actitudes hacen una enorme diferencia. Hijos y nietos pueden establecer una rutina de contacto diario, ya sea por teléfono, mensajes o visitas rápidas, solo para confirmar que la persona mayor esté bien hidratada y en un ambiente seguro. Este simple acompañamiento permite identificar síntomas tempranos de agotamiento o deshidratación que, si se ignoran, podrían evolucionar a situaciones graves. También es responsabilidad de la familia ayudar a preparar la casa, organizando ventiladores, instalando cortinas y reforzando la disponibilidad de agua fresca y alimentos ligeros. Estas tareas, muchas veces simples para los jóvenes, pueden ser agotadoras para los mayores. El vecindario también desempeña un papel estratégico. En comunidades donde los vecinos se conocen, crear grupos de apoyo mutuo es una solución eficaz. Establecer acuerdos como tocar la puerta del vecino 2 veces al día o mantener grupos de mensajes dedicados al monitoreo de los adultos mayores puede salvar vidas. Durante las olas de calor, cuando las emergencias aumentan y los servicios de salud se saturan, la rapidez del apoyo local es decisiva. Una botella de agua ofrecida en el momento justo o la identificación temprana de un adulto mayor desorientado puede impedir el agravamiento de un cuadro clínico. Los profesionales de la salud, a su vez, deben estar integrados en esta red. Agentes comunitarios, equipos de atención básica e incluso farmacias de barrio pueden contribuir con orientaciones, distribución de materiales informativos y seguimiento de los casos más vulnerables. En algunas ciudades, iniciativas de abrir espacios públicos climatizados, como centros comunitarios o iglesias, funcionan como puntos de refugio para personas mayores sin condiciones de mantener frescas sus casas. La red de apoyo, por lo tanto, no es solo familiar, debe involucrar a toda la comunidad, creando una malla de protección frente a un enemigo invisible y cada vez más frecuente. Otro aspecto esencial es combatir el aislamiento social. Muchos adultos mayores, por vergüenza o miedo a molestar, dejan de pedir ayuda incluso cuando están en riesgo. Por eso la red de apoyo debe ser activa, ofreciendo ayuda sin esperar a que la persona mayor la solicite. Gestos simples, como llamar para recordar la hidratación o pasar a verificar si las ventanas están correctamente cerradas, transmiten cuidado y al mismo tiempo aumentan la seguridad. Cuando todos entienden que proteger a los mayores es una responsabilidad colectiva, el impacto del calor extremo puede reducirse drásticamente. Así, la red de apoyo transforma el enfrentamiento de las olas de calor en una tarea compartida. Más que medidas individuales, garantiza que ninguna persona mayor enfrente sola la realidad del clima extremo. La supervivencia, en este contexto, depende no solo del agua que se bebe o de la sombra que se busca, sino también de la solidaridad y de la vigilancia colectiva. Es la fuerza del cuidado comunitario la que multiplica la protección y reduce las muertes evitables en días donde el calor se convierte en un enemigo declarado de la salud. Las olas de calor que Brasil enfrenta en 2025 no son un evento aislado, sino el retrato de una nueva realidad climática. Investigaciones divulgadas por el INMET y el MSTI señalan que la frecuencia, la duración y la intensidad de estos fenómenos tienden a aumentar en las próximas décadas, impulsadas por el calentamiento global y el crecimiento desordenado de las ciudades. Para los mayores, esto significa que el calor extremo dejará de ser un desafío ocasional para convertirse en una parte constante de la vida diaria, exigiendo no solo adaptaciones de emergencia, sino también cambios permanentes en el estilo de vida y en la organización de los hogares. El futuro cercano estará marcado por veranos más largos y noches más calurosas, con un impacto directo sobre la salud pública. El primer punto de atención es que el cuerpo humano no se adapta indefinidamente al calor. Los estudios ya muestran que existen límites fisiológicos de tolerancia y que la exposición continua a temperaturas extremas aumenta el desgaste cardiovascular, renal y neurológico. Para la población mayor de 60 años, este escenario representa un riesgo doble. Además de las fragilidades naturales del envejecimiento, el calor continuo acelera las complicaciones crónicas.
eleva la mortalidad y reduce la calidad de vida. Esto refuerza la necesidad de transformar los protocolos de emergencia en hábitos cotidianos, como mantener ambientes más frescos, reforzar la hidratación diaria y establecer rutinas de monitoreo médico más frecuentes durante los periodos de calor. El futuro cercano también exigirá una mayor preparación colectiva. Los gobiernos y los municipios deberán crear políticas públicas específicas para proteger a la población mayor, como la apertura de centros climatizados, sistemas de alerta accesibles y campañas de concienciación dirigidas a las comunidades más vulnerables. La infraestructura urbana tendrá que replantearse con la ampliación de áreas verdes, el incentivo a la pintura de techos claros y medidas que reduzcan el efecto de las islas de calor. La sociedad, por su parte, tendrá que asumir que el cuidado de los mayores en días calurosos no es solo una responsabilidad familiar, sino un compromiso social que involucra a todos los ciudadanos. Otro factor inevitable es la tecnología, que pasará a ser un aliado estratégico. Desde sistemas simples de ventilación hasta aplicaciones de monitoreo de la salud y sensores de temperatura corporal, las herramientas digitales podrán ayudar a detectar riesgos tempranos y activar redes de apoyo en tiempo real. Sin embargo, para que esto funcione, será necesario garantizar el acceso a estos recursos también para los mayores de bajos ingresos, que son los más vulnerables y los que menos condiciones tienen de invertir en aparatos de climatización o dispositivos inteligentes. Si no se enfrenta a la desigualdad, esta puede ampliar aún más el impacto de las olas de calor sobre quienes más necesitan protección. Por lo tanto, el futuro cercano exige un cambio de mentalidad. Las olas de calor dejaron de ser excepciones y se han convertido en parte de la vida. Para los mayores, sobrevivir en este nuevo escenario no depende solo de medidas individuales, sino de la suma de estrategias domésticas, redes de apoyo comunitario y políticas públicas estructuradas. El calor extremo seguirá siendo un enemigo real, pero la información, la planificación y la solidaridad pueden transformarlo en un riesgo controlable. Prepararse ahora es lo que definirá no solo quién atravesará las próximas olas con seguridad, sino también quién logrará envejecer con salud en un mundo cada vez más caluroso.